Muy buenos días. Creo que después de haber viajado 4.000 kilómetros, 13 horas en avión, y ya está cumplido la primera clave de manejo de purinos o efluentes, que significa valorarlo. Yo sé lo que significa eso. La idea hoy día es poder compartir con ustedes el trabajo que hemos estado haciendo en el sur de Chile. Yo trabajo en esa zona, en Osorno, a la altura de Bariloche, donde a través de 10 años hemos estado trabajando en lo que es manejo de efluentes, muy basados en la experiencia de los productores. Veo también que hoy día este tema ha sido levantado por ustedes, lo cual obviamente es muy bueno, que es un tema, el manejo de los efluentes es un tema para dejar de preocuparse. No tienen que preocuparse, tienen que ocuparse a partir de hoy. No es un tema para mañana, no es un tema para el próximo mes, es un tema que hoy día está en el tapete y que como sector lechero tenemos que preocuparnos de ser cada vez más eficientes en su manejo. Y parto con una frase de ustedes seguramente conocido, de Norman Bolo, que dice que hay que introducirse, ¿cierto?, en el campo para saber qué es lo que está pasando, poner las manos en la tierra. Yo la he puesto en los efluentes, he visto cuando estaba en campo y ha cambiado el viento y he recibido ese aroma y ese trabajo, pero hemos hecho bastante trabajo en el campo y esto ha sido basado principalmente en la experiencia de los productores, de los tamberos. Ustedes ven la primera foto ahí preguntándole cuáles son los problemas que tienen y cuáles son los desafíos para soluciones. Y buscando también entre ustedes, las soluciones a veces están entre ustedes y llevándolas de uno a otro, un poco la misma metodología que están utilizando ustedes acá. De ver cuáles son las mejores experiencias que hay y poder estas desarrollarlas y mejorarlas a través de investigación, a través de transferencia, que son componentes muy importantes a desarrollar en este trabajo, a través de la caracterización, por ejemplo, de cuáles son los contenidos de nutrientes que tienen los efluentes, a través del uso en praderas o en pasturas, a través del uso en cultivos, que pueden ser muy eficientes al poder utilizarlo. Y esto no lo hemos hecho solo, tenemos una red. Muchas caras seguramente las conocen ahí. Tenemos hoy día un grupo trabajando en este tema, en el cual nos hemos dado cuenta a través de los años que tenemos similitudes en los sistemas productivos y estamos trabajando en conjunto para poder solucionarlo. Es así que hemos hecho estudios en los distintos países y hemos visto que tenemos los mismos problemas, pero también podemos buscar las mismas soluciones. El cuadro que se presenta ahí es ver el contenido de materia seca, por ejemplo, que tienen los efluentes, y vemos que en todos los países del Cono Sur, especialmente en los sistemas más pastoriles, los contenidos de materia seca son muy bajos. Y eso, al tener contenidos de materia muy bajos, significa contenidos de nutrientes muy bajos. Y por lo tanto, todo el manejo que estamos haciendo está focalizado principalmente a mover mucha cantidad de agua, y es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Y por eso hablo ahí de hacer una gestión de los efluentes, más que un manejo, una gestión, sino que darle una mirada desde la boca de la vaca. Todo lo que entra en la boca queremos que se transforme en producto de leche y no queremos que se transforme en feca y orina. Pero normalmente lo que pasa es que gran porcentaje, el 80% en promedio de lo que consume un animal, pasa finalmente a lo que son fecas y orinas. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos a la entrada de la boca va a mejorar nuestra gestión en el manejo de los efluentes. También en el pensar, cuando tenemos que hacer un diseño de una lechería, cuando tenemos que ver la infraestructura que está, pensar que esto es un componente importante. O sea, hoy día el tema ambiental y el tema del manejo de efluentes es un componente que limita o puede limitar la producción lechera. Y por lo tanto, cuando hagamos una nueva lechería, una nueva construcción, tenemos que estar pensando cómo vamos a hacer ese manejo. Y principalmente focalizado al tema del manejo del agua. Ahí hay una foto de un operario haciendo uso de agua que normalmente uno lo ve en los predios y cuando ve que realmente el uso del agua es excesivo en cantidades desde 20 litros por vaca hasta 260 litros por vaca uso en las lecherías. También el manejo de las aguas lluvias, de los techos, de dónde va a parar esa agua. Cada litro de agua limpia que se contamina con una gota de efluente pasa a ser efluente. Y eso, hoy día, por lo menos en Chile, cuesta $2 por 1.000 litros aplicarlo, a través de la contratación de servicios. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer ahí, y a nivel de capacitación de los cuadros técnicos, especialmente de los que están trabajando, los operarios que están trabajando en el campo, para reducir los volúmenes de agua, es muy importante. En cuanto a aspectos ambientales, hay mucho que resolver, pero hay etapas.
Y estamos viviendo las mismas etapas que han estado pasando los países que están más desarrollados en esta temática, donde el primer foco ha sido siempre la contaminación de agua. Evitar que los efluentes vayan directamente a los cursos superficiales, a los cursos subterráneos, y por lo tanto retener esto, almacenarlo y aplicarlos en suelo. Pero ahí podría haber contaminación por aire, a través de volatilización de amoníaco, por ejemplo, o gases con efecto invernadero, o hablamos también de contaminación microbiológica. En una misma audiencia como ustedes, pero en Chile salió la consulta, bueno, ¿y qué pasa si hay un predio que está contaminado, por ejemplo, con paratuberculosis, y yo estoy haciendo contratación de servicios y el mismo carro que me está aplicando los purines o los efluentes está yendo a mi predio? Nosotros en ese tiempo no teníamos la respuesta. Hoy día, después de bastante trabajo de convencer a los colegas microbiólogos que trabajen en purines, porque comprenderán que en efluentes y purines no todos quieren trabajar por el olor, hemos logrado determinar cómo se mueve, por ejemplo, este patógeno en el suelo, cuánto tiempo puede permanecer. Y la verdad que hay temas importantes que abordar ahí. Y hablamos de los problemas ahí de segunda generación. O sea, una vez que ya almacenamos nuestros efluentes y los empezamos a aplicar en praderas de cultivo, tenemos que hacer buenas prácticas. Buenas prácticas para reducir el potencial de contaminación de estos efluentes. Siempre se va a perder algo en estos sistemas. Sobre todo cuando estamos trabajando con nitrógeno, siempre vamos a perder algo. La idea es poder reducir al máximo las pérdidas y aumentar la productividad. Y en un poco ese es el foco que ha sido nuestro trabajo. También, obviamente, hay una gran discusión acerca de la normativa, la legislación y la normativa, y aquí un poco el llamado a trabajar en conjunto. Normalmente el sector fiscalizador, el sector gubernamental, no conoce al sector lechero, o aplica las mismas leyes que le aplican a una industria y le aplica al sector lechero, por lo menos lo que pasa en nuestro país. Y por lo tanto tenemos que sensibilizar a ese sector para saber que tenemos características distintas, que somos los efluentes que se generan pueden ser reciclados dentro del predio, dentro del tambo, y por lo tanto no es un contaminante al igual que una industria. Y ahí hay un trabajo bastante que hacer aportando información técnica, conocimiento y empatizando con la gente que está fiscalizando. Referente a eso, la valorización, de lo que hablaba a la partida de mi charla, importante valorizar y normalmente las preguntas que más son recurrentes entre los tamberos o entre los productores ganaderos es ¿de qué tamaño tiene que ser mi laguna? Y cuánto realmente me están aportando los efluentes en el campo. Y esta es una lámina que normalmente yo uso para tratar de motivar, diciendo que tiene un valor este efluente generado, y ahí está expresado en kilos o en sacos de urea, en sacos de superfosfato triple y en sacos de muriato de potasio, la producción de una vaca promedio en un sistema lechero en el sur de Chile, que produce 40 metros cúbicos de purín al año. Entonces, esto está aportando materia orgánica, entiendo que sus suelos son bajos en materia orgánica. Estaban hablando el expositor anterior de la importancia, digamos, de conservar el suelo. Aquí estamos hablando de un material que va a aportarles materia orgánica y va a aportarles materia orgánica de calidad. Por lo tanto, activa todo lo que es la microbiología del suelo. Y en este trabajo, en este andar, se puede planificar, al igual como ustedes planifican la fertilización, se puede planificar todo lo que es el manejo de efluentes en el tambo. Por ejemplo, seleccionando y georreferenciando el predio y viendo zonas que están identificadas ahí en verde, en las cuales yo no tengo limitantes para aplicar, y zonas en rojo en las cuales yo sí no puedo aplicar. Por ejemplo, caminos, por ejemplo, cercano a cursos de agua, por ejemplo, si tienen una escuela cerca o una población cerca. Cuando hay problemas con los efluentes, cuando hay reclamos por aplicación de efluentes, es normalmente la población, que es por el tema de olor, que reclama cuando uno está haciendo aplicación. Y por lo tanto, ese tema hay que manejarlo. Otro componente importante y otra clave para el manejo de los efluentes, todo lo relacionado con la capacitación y difusión. Aquí hay mucho que hacer, a todo nivel, a nivel de productores, a nivel de asesores y a nivel también de operarios, de los que están trabajando día a día con el manejo de los efluentes. Todo lo que es información divulgativa, como la que ustedes ven ahí, o demostrativa, como son los sistemas de pozos purineros que se ve en esa parte de la lámina, donde, por ejemplo, tenemos en el mismo predio experimental los distintos materiales que permiten el sellado de los pozos purineros, cosa que el tambero o el productor pueda ir y pueda tocar y ver qué material más le gusta para poder incorporarlo
como manejo dentro de sus predios. El tema como de capacitación es relevante. Es relevante poder enseñarle a los operarios a hacer un manejo del agua. Normalmente cuando uno va a un tambo y hace una caracterización y le pregunta al que está trabajando con el agua, le dice, ¿cuánto tiempo trabaja usted con esto? Dice, no, media hora, no más que eso. Al final del recorrido, que normalmente me toma 2 horas o 3 horas, todavía está el operario con el agua, con la manguera, limpiando. Entonces, sí, ahí hay que hacer un manejo importante, no eliminar en el pozo de efluentes nada que no sea efluente, no pueden llegar guantes, no pueden llegar jeringas de terapias de secado u otros materiales, porque eso todo, al hacer una reutilización en sus praderas o en sus cultivos, va a ir a parar al predio. Iniciativas importantes que quiero destacar y en las que hemos estado trabajando, y también un poco poder tomar la iniciativa, lo que yo hablaba es de la iniciativa público-privada, de poder trabajar en conjunto, de poder sumar para el sector lechero algunas cosas. La primera lámina muestra las iniciativas público-privadas, acuerdos de producción limpia, donde lo que hemos logrado hacer es sentar, por un lado, a toda la fiscalización, a toda la parte gubernamental, por otro lado, a productores, y que conversen, y que acuerden como base, como piso, la legislativa, la normativa que hay en el país, y ver cómo crecemos hacia adelante. ¿Qué hacemos en temas que no están identificados en la legislación? Por ejemplo, si tenemos que aislar o no los pozos de almacenamiento o las lagunas de almacenamiento. Y eso ha sido una tremenda discusión. Y finalmente logramos acuerdos. Después de mucho tiempo, pero logramos acuerdos. Y eso es importante, llegar a conversar, llegar a sentarse, llegar a conocer. Cuesta cuando el sector, sobre todo el sector que está al frente, que es el fiscalizador, normalmente tiene una mirada de fiscalizar y no quiere ayudar. Pero hay que hacer esa instancia, hay que hacer ese trabajo, y eso se hace con información, con conocimiento y con tiempo. Otra iniciativa importante que está ahí en azul es un trabajo que se ha hecho, que es a través del Consorcio Lechero. Es una entidad que reúne a la industria lechera, a las asociaciones de productores, a empresas de servicio, a la universidad y a Línea, donde yo pertenezco, y nos sentamos en la mesa. Esto fue un proyecto que partió hace 5 años, y definimos qué temas se iban a plantear a 5 años plazo en el sector lechero. O sea, no conversamos de precio de la leche, porque cuando conversamos de precio de la leche no nos ponemos de acuerdo, sobre todo en la industria con los productores, y cada vez que tocábamos ese tema, hasta ahí llegaba la reunión, así que acordamos conversar temas técnicos. Y dentro de esa conversación, el tema ambiental fue priorizado, y el tema efluentes también fue priorizado. Entonces estamos trabajando en base a esa información para levantar información que le sirva a los productores. Otra iniciativa importante es todo lo que ustedes ven acá en verde, que es una iniciativa, en este caso, de una industria, y esto les va a gustar, que está pagando un sobreprecio por temática ambiental. 5% del precio de la leche extra, un bono, por temática ambiental, que aborda no solamente el componente manejo de efluentes es importante, pero no solamente abarca eso, sino que también aspectos de manejo del agua, aspectos de manejo del suelo y otros más, donde hay una lista de chequeo que el tambero o el productor que cumple con toda esa lista de chequeo cumple el precio, el sobreprecio del 5%. ¿Ya? Entonces, esto sí es un incentivo real para el productor para poder trabajar con los efluentes y que lo ve día a día en el precio de la leche. Este tipo de iniciativas no han sido masificadas, pero creo que son importantes para poder desarrollar y para trabajar en conjunto. Conflictos ambientales, y en esto sí tenemos que ser cuidadosos. Puse yo un ejemplo en el tema cerdo, un tema que ocurrió hace poco tiempo en Chile, en el caso de Freirina, en la tercera región, pero puede ser extrapolado al tema lechero. Y de hecho han habido otros conflictos en el tema lechero. ¿Qué pasa con esto? Lo más importante es que da visibilidad. Cuando se comete un error, no solamente es el tambero el que está en tela de juicio, sino que es todo el sector el que está en tela de juicio. En este caso, fue una inversión de $500 millones. Se pensaban colocar 1,5 millones de cerdos, de hembras, y ese proyecto se cerró. Se cerró después de haber estado aprobado por estudios de impacto ambiental, se cerró después de tener todas las regulaciones, pero porque la opinión pública se manifestó, y se manifestó en forma violenta. ¿Por qué? Por el tema olores y por el tema de manejo de efluentes. Por lo tanto, ahí hay un tremendo desafío en poder hacer un trabajo en conjunto y poder manejar. Entonces, mi mensaje final, y con la experiencia que tenemos, es que tenemos que trabajar juntos. Acá no se puede trabajar en forma separada.
si no se les va a cortar la cuerda, ¿ya? Y va a caer cada uno para un lado. Si trabaja el sector gubernamental por un lado, si trabajan los productores por otro lado y por los asesores, los van a comer los cocodrilos. Así que a remar todos juntos por el manejo de fluentes. Muchas gracias.